Entonces, primero hay que definir ese problema original, que es el llegar de un punto A a un punto B, y luego tratar de quebrar ese problema o desagregar ese problema en varios problemas pequeños. Y al momento que ya se tienen los problemas identificados, tratar de venir y quebrar estos problemas y priorizarlos. Y te que si los tenemos priorizados, ya poder hacer un plan de trabajo para analizarlos. Algo que tú mencionaste que es muy clave es tal cual lo que mencionaste al inicio, es decidir qué voy a hacer y qué no hacer, ¿no? Porque al principio, y más cuando uno está en una etapa tanto incipiente de una empresa como una etapa madura también, siempre sale ese dilema de, bueno, ya yo estoy haciendo, ya estoy en este punto, pero también quiero abordar esto, también quiero llegar a estos consumidores y también quiero entrar en estos mercados. Y muchas veces la inefectividad de muchas estrategias se radican en esa falta de asertividad con qué me voy a enfocar y que eso evidentemente cascadea a todas las áreas del negocio, ¿no? Bueno, bienvenidos todos al otro episodio más de Gamers Podcast, aquí con el maestro de los emprendimientos Ulises Welfi, el rey del marketing Félix y su servidor Jorge Samayoa. Así que bueno, vamos a arrancar hoy, vamos a hablar sobre cómo empezar una estrategia desde cero. Así que antes de arrancarme, ¿qué piensan de cómo arrancar una estrategia desde cero? ¿Qué han hecho ustedes en su experiencia, Ulises y Félix? Puede ser, es un arma, para mí es un arma de doble filo porque si no lo haces de forma correcta, puede convertirse, digamos, como en ese cuchillo que te va como sacando plata y no logras lo que realmente estás buscando, ¿no? Entonces tienes que tener una estrategia muy clara y ser muy táctico, por lo menos desde el punto de vista de emprendimiento, en cómo ejecutar esa estrategia. Sí, la verdad que el problema es la palabra estrategia, ¿no? Mucha gente la usa como por todos lados, como que, bueno, esta es mi estrategia, pero realmente empieza la disociación entre estrategia y táctica. Y es donde empieza como esa tensión entre qué es estrategia y táctica, y para un emprendedor particularmente, qué tanto tiene que invertir en estrategia versus ejecución es una pregunta que más adelante vamos a hablar, pero bueno, ¿y tú, Félix, qué piensas en estrategia de marketing? Sí, mira, yo he tenido experiencias diversas, ¿no? Tanto con empresas más pequeñas, empresas nuevas, empresas que ya están establecidas, mundo corporativo, y yo lo que puedo decir es que yo creo que el tema de estrategia se reduce a un tema de consistencia, ¿no? No es cada 3 meses estar revisitando el tema de la estrategia y tener que estar cambiando constantemente a las necesidades del mercado. Creo que muchas de las marcas que llevan años son consistentes. Yo me enfoco en hacer el producto más económico y ese es mi posicionamiento y todo lo que yo hago desde el punto de vista de estrategia de marca se enfoca en eso y esos son los principios que no cambian. Cambia la parte táctica, sí, que se adapta al entorno. Creo que el concepto principal de todo es que la estrategia se reduce a, para mí, en tema de mantener la consistencia. Sí, la verdad que hay, si quieren, yo como les digo, siempre preparo una pequeña presentación para guiar un poco la conversación. Creo que a mí una cosa que me gusta mucho de que dice Steve Jobs, realmente estrategia es decidir qué no vamos a hacer y es tan importante también decidir que sí vamos a hacer, ¿verdad? Hay un excelente libro, se llama Good Strategy, Bad Strategy. La persona es Rumpel, el autor, y él habla del embudo de estrategia. Y realmente el problema es que la estrategia, todo el mundo empieza con voy a hacer acciones y luego qué voy a hacer y luego un diagnóstico, ¿no? Empiezan como al revés. Y lo que recomiendo es que siempre se empiece por un diagnóstico profundo, luego definir qué se va a hacer y luego qué acciones vamos a tomar. Entonces, la mayor cantidad de errores que se cometen es que las personas rápido empiezan a tomar acciones sin realmente haber hecho un diagnóstico del problema o de los problemas que están tratando de resolver y luego ya tratar de definir, bueno, qué vamos a hacer para resolver el problema y luego cómo lo vamos a hacer. Y otro problema que se tiene es que la mayoría de personas invierten la mayor cantidad de tiempo en acciones y no en el diagnóstico, ¿verdad? Y usualmente uno quiere realmente invertir más tiempo en ese diagnóstico y refinar este problema antes de empezar a hacer cualquier tipo de esfuerzo. Creo que el poder tener este embudo de estrategia para poder determinar qué problema nos vamos a enfocar ayuda a poder tener un flow más consistente a lo largo de lo que se va a hacer en tanto en emprendimiento como en mercadeo, ¿no? Y la estrategia, realmente, como se arranca una estrategia, es que se tiene que tener un buen entendimiento del hoy, pero también un buen entendimiento del mañana, ¿verdad? ¿Dónde queremos estar? ¿Cuál es el estado que queremos estar? El estado final. Y mucho el status quo.
Por ejemplo, si alguien está en una isla, en medio de la nada, y quiere moverse a otra isla que tiene más recursos y en medio hay un montón de problemas, no se puede determinar que hay problemas en el centro porque primero tiene que saber, bueno, estoy en una isla y realmente me interesa la isla que está a tantos kilómetros de donde yo estoy. Y ahí es donde realmente empiezan a hacer estos problemas que uno como estrategia tiene que empezar a determinar qué problemas sí voy a tratar de resolver, qué problemas no voy a tratar de resolver. ¿Verdad? Entonces, esa visibilidad, realmente una estrategia empieza con un buen entendimiento, un buen diagnóstico de dónde estoy hoy y un buen diagnóstico de dónde quiero estar. Hay un excelente libro que se llama Bulletproof Problem Solving, que básicamente determina que hay 7 pasos, ¿verdad? Para poder resolver problemas. Él habla de definir, ellos hablan, son los dos autores, son dos ex McKinsey, y empiezan por definir el problema. Por ejemplo, en este caso yo les mostré la persona que estaba trabada en la isla y quiere ir a otra isla. Hay varios problemas en ese mismo problema. ¿Qué recursos tenemos hoy? ¿Cómo llegamos a otro lado? ¿Cuáles son los riesgos en medio? ¿Será que hay tiburones? ¿Será que no hay tiburones? Hay un montón de cosas en medio. Entonces, de primero hay que definir ese problema original, que es el llegar de un punto A a un punto B, y luego tratar de quebrar ese problema o desagregar ese problema en varios problemas pequeños. Y al momento que ya se tienen los problemas identificados, tratar de venir y quebrar estos problemas y priorizarlos. Y te deja si los tenemos priorizados, ya poder hacer un plan de trabajo para analizarlos. No sé si ustedes habían visto esto anteriormente. Yo no lo había visto, sí, en un libro que he leído sobre temas de estrategia y una vez también tomé un curso del tema de estrategia. Y algo que tú mencionaste que es muy clave es tal cual lo que mencionaste al inicio, es decidir qué voy a hacer y qué no hacer, ¿no? Porque al principio, y más cuando uno está en una etapa tanto incipiente de una empresa como una etapa madura también, siempre sale ese dilema de, bueno, ya yo estoy haciendo, ya estoy en este punto, pero también quiero abordar esto, también quiero llegar a estos consumidores y también quiero entrar en estos mercados. Y muchas veces la inefectividad de muchas estrategias se radican en esa falta de asertividad con qué me voy a enfocar y que eso evidentemente cascadea todas las áreas del negocio, ¿no? Que al final, por tratar de abordar mucho, no soy bueno en todo y desmejoro el negocio base por estar aventurándome en uno nuevo o si están completamente desconectados de la estrategia, ¿no? Entonces, me parece que mucho de lo que mencionas aquí en esto, que está súper chévere, eh, busca precisamente como hacer ese proceso de introspección. Sí, y lo importante es también ver cómo nace el problema, ¿no? O sea, un problema nace hasta que se tiene un buen diagnóstico del estado actual y del estado futuro. Y ahí se te nacen este montón de problemas, pero cómo empezás a definir ese problema y a quebrarlo en pedazos y luego decir, bueno, ¿cuál de todos esos problemas es más importante, ¿no? Y asumo que en un emprendedor el mayor problema que tiene en su día a día es justo eso, ¿no, Ulises? Sí, digo, en el caso de los emprendedores hay cierta complejidad porque en un emprendimiento el emprendedor generalmente tiene que hacer todo. Yo siempre digo esto como estos espectros desde estar en un lugar súper fancy haciendo un pitch para un cliente por inversión hasta a las 8 9 10 de la noche estar cerrando su oficina y barriendo y trapeando el espacio. Siempre pongo eso, como esos espectros porque al emprendedor le toca hacer de todo. Yo sí, no había visto esta rueda que tú mencionas acá, pero sí he usado como ciertos elementos de ella. Generalmente cuando yo hago planificaciones estratégicas, lo primero que hago es tener por lo menos una o dos entrevistas con las personas para yo entender el contexto. Pero luego de eso, una de las cosas que nosotros hacemos para definir ese problema es utilizar el FODA. El FODA nos ayuda como a entender esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y esas amenazas. Y entonces con el equipo completo, una vez ya todos estamos como alineados en esas fortalezas, vamos priorizando cada una de esas fortalezas o esas amenazas, esas debilidades, oportunidades. Y sobre eso entonces definimos los objetivos SMART para que entonces puedan volverse un plan de trabajo y sobre ese plan de trabajo entonces se comunique. Porque me parece que es la manera como más fluida de que un emprendedor pueda tener ese roadmap que tiene que ejecutar
y también saber qué dejar y qué no colocar. De hecho, a mí me pasó justo el año pasado cuando estaba definiendo unos roadmaps con unos emprendimientos con los que trabajo, que esta persona decía, que no, esto es un emprendimiento que agarra textil reciclado y hace artículos, mochilas, tote bags, etcétera. Y esta persona decía, no, que yo tengo algunos clientes que me quieren, que me están pidiendo uniformes. Y yo le decía, tú hoy no tienes barrido todos los clientes que puedes atacar. Esa es una. Dos, hoy no tienes los capabilities para hacer uniformes. Tres, el personal todavía está aprendiendo a hacer los productos que tú estás desarrollando. Entonces, si tú le metes eso al sistema simplemente porque hoy los clientes te están diciendo que es una posible oportunidad, quizás el sistema se te quiebre. Entonces, posiblemente eso sea una prioridad dentro del roadmap de la empresa, dentro de la visión de la empresa para el siguiente año. No necesariamente lo tienes que meter todo ya. Y de esa forma entonces puedes enfocarte en desarrollar el negocio en donde tienes las oportunidades o los mangos bajitos o los quick wins ahora mismo. Sí, eso es lo que yo he visto que usualmente en esta parte de tener un buen diagnóstico de la situación actual y de la situación futura, donde yo he visto un gran problema es justo eso, ¿no? Como no solo en quebrar los problemas, sino en priorización de los problemas. Algo que me encanta de este framework, ese es el libro, by the way, se llama Bulletproof Problem Solving. Algo que me encanta de este libro es que te explica mucho cómo utilizar árboles de decisión que te ayuden a poder tomar decisiones de tratar de verlo por lo menos de lejos todo y tratar de elegir, bueno, qué cosas parecieran las más importantes, ¿no? Para los que no conocen, esto es un árbol de decisión que básicamente se tiene el nodo central y luego se quiebra en pedacitos como, este es un problema que me ocurrió, bueno, será que lo puedo quebrar en más y más y más y más y lo vas quebrando en muchos más, como más hojas, ¿no? En más hojitas o más branches que te pueden ayudar a tratar de identificar cuáles son todos los problemas y todas las conexiones entre ellos. Y luego, ya que lo tienes todo mapping a esta forma así de lejos, ya inmediatamente puedes empezar a apuntar tu mira, ¿no? En Miro sacaron harto un feature donde ustedes pueden venir y pueden ponerle que les cree diferentes tipos de mind maps. Y les metes el prompt aquí. Por ejemplo, aquí yo le puse un prompt de ayúdame a hacer un mind map de cómo crear un negocio para perros. Y me produjo todo este mind map de un solo. Y te pone imágenes, documentos, está espectacular el feature, se los recomiendo. Está en Miroboard o Miro.com. Aquí pueden poner crear con AI y ya les da las opciones de documento y les da como ideas, historias, pain points, retrospectiva, muy diseñado también para desarrollo de producto. Imágenes, flow, o sea, espectacular el feature. Así que, bueno, para no hacerla más larga toda esta parte, pues un poco hablando de estrategia desde cero. Creo que si ustedes se enfocan realmente el proceso es más largo, no quiero usar todo el episodio para estar hablando de cómo empezar desde cero, pero realmente los pasos son bien sencillos. El paso para poder empezar una estrategia desde cero es, entendiendo la situación actual y la futura, qué problemas y principios más o menos queremos seguir. Luego, de finalizar los principios que vamos a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, si esta persona que quería cruzar la isla, pues un principio es no morirse, ¿no? Todo lo que sea que no me ponga en riesgo a muerte. Entonces, es un principio, por ejemplo, que vamos a seguir. Y luego ya se defina, bueno, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que el flow, realmente un flow para empezar una estrategia desde cero, es entender la situación actual y futura, problemas y principios o principios a seguir, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que no sé qué piensan ustedes de lo que acabo de mostrarles. Excelente para podernos ojos. Pero la pregunta fue de lo que les mostré, si les comparto la pantalla para que lo vean. De lo que les mostré, al final del proceso para empezar una estrategia desde cero es tener la situación actual y futura bien clara, problemas y principios, o principios que vamos a seguir bien claros, y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que, ¿qué empiezan ustedes de esto? Sí, no, yo creo que para mí, yo cada vez que comienzo un proyecto con cliente, para mí entender la situación actual es una de las cosas más importantes. Yo, de hecho, eso es uno de los pasos que yo nunca me salto, porque también me ayuda a mí. Digamos que ganamos en dos vías. Al yo hacerles estas sesiones con los clientes de entrevistas o diagnósticos, yo entiendo el contexto, entiendo mucho mejor el contexto del cliente, pero ayudo también al cliente a poder generar claridad, porque él encuentra una vía conmigo para poder como verbalizar muchas de las cosas que a veces en el día a día se le complica. Y el factor de entender el futuro es un factor también que se vuelve un tema de un juego entre ambos.
Porque entonces él conoce su negocio muy bien y él sabe hacia más o menos dónde se va a estar moviendo, pero yo le puedo traer tendencias que no necesariamente él esté observando y sobre eso entonces complementar para entender hacia dónde queremos ir, ¿no? Y sobre eso entonces ya definir cuáles son esas problemáticas que tiene el cliente, priorizarlas y entender entonces cómo se van a estar como ejecutando o estar haciendo estos rollouts. A mí en particular me gusta mucho desarrollar objetivos SMART. Desde hace un tiempo les he agarrado como mucho cariño a ese modelo de desarrollo de objetivos, principalmente porque son muy específicos, te dan medible, te dan el accountability también del tiempo y creo que es muy fácil poder darle seguimiento una vez el objetivo completo lo quiebras en acciones como muy pequeñas. Y eso te hace fluir muy bien con los equipos en los weeklies, en los monthlies o incluso en los dailies. Yo pienso que este tipo de ejercicios a veces uno piensa que son como etéreos, digamos, ¿no? Porque son misiones tal vez a veces a un periodo de tiempo un poco más amplio de lo que uno está acostumbrado. Y por lo menos tengo el contraste de experiencias que he tenido trabajando con clientes que son empresas más familiares, que son empresas grandes localmente, pero te das cuenta que el proceso de definición de objetivos poco estratégico y es más enfocado en un número. Tengo que llegar a este número de ventas. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Para eso le estoy pagando a un gerente de ventas, para eso le estoy pagando a un gerente de marketing. You figure out. Y eso no funciona porque al final si necesito pensar, y de hecho me gustaba mucho esa experiencia de tiempo que estuvimos en Procter, ¿no? De este es nuestro objetivo y cuáles son como esos building blocks que van a llegar hacia ese objetivo, ¿no? Pero más atrás, y por lo menos lo veo mucho en mi trabajo actual, la planeación se da con un periodo, un horizonte de tiempo tan amplio, donde hay unos equipos que están viendo qué va a pasar en los próximos 5 años, otros ya a un nivel más regionales lo están viendo a 3 años, otros más a un corto plazo, pero todo se deriva de una estrategia que viene de una visión de marca, ¿no? Y parte de eso en el día a día, porque ahí es donde toco el punto ese de que puede ser muy etéreo, perfectamente aplica lo que mencionó Ulises, inclusive en el mundo corporativo, es que ya yo tengo esta estrategia, ya yo tengo estos objetivos y de ahí cómo yo le doy seguimiento a eso, ¿no? Hago una revisión anual, después hago revisiones trimestrales, hago reuniones mensuales de resultados, hago reuniones operativas semanales. Entonces, es un instrumento que siento que muchas empresas, principalmente empresas locales que no tienen como ese acceso a ese know-how tal vez de multinacionales, es una herramienta clave porque si no, esto genera frustraciones con su equipo porque simplemente el dueño o dueña dijo yo quiero llegar a este número porque suena bonito y al final cómo lo hacen no hay una estrategia clara de qué se va a hacer o qué de diferente se va a hacer para lograr el. A veces creen que por poner el número es presionar el sistema y que la gente como que mágicamente lo va a tratar de lograr. Y te digo algo, Félix, uno de los grandes problemas justo de esos malos comportamientos, de ahí está el número, miren qué hacen, es que hay el cortocircuito, es donde no hay principios claros también. Está el qué vamos a hacer, que es la política, ¿verdad? Que hace falta que lo que tú dices, bueno, falta el qué y luego el cómo, ¿no? Pero antes de tener el qué, en la definición del problema hay que definir ciertos principios que no estamos dispuestos a romper. Porque, por ejemplo, cuando estábamos negociando un lanzamiento con pañales, ¿verdad? Con Procter, nos topábamos que los competidores estaban pagando por tener más espacio en el anaquel, aunque no era lo que el consumidor quería. Preferían generar out of stocks y que la gente creyera y no consiguiera el producto que querían, con tal de pagar eso. Para Procter es súper antiético, ellos no lo iban a hacer. Y Procter dijo, yo no voy a pagar anaquel, porque esos los principios estaban claros, ¿verdad? Entonces, tener esos principios de cómo se van a lograr las cosas es súper fundamental y esos principios pueden variar y pueden variar en diferentes áreas, pero lo que me gusta de lo que dijiste es que ese es un clásico problema de las empresas o de jefes que no realmente piensan, sino dicen, bueno, yo contrato y para poder llegar a ese objetivo y que miren que me entreguen ellos a ver qué pueden hacer, ¿no? Y honestamente eso está mal hecho, o sea, tú no puedes poner a tu equipo solo a ejecutar, a llegar a un número y luego no queda claro, bueno, qué principios puedo romper, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Yo también creo que ahí, perdón, Ulises,
Yo recientemente, irónicamente, tengo ese libro en Kindle de hace como 10 años y lo leí hasta el año pasado, Good to Great, que, sabes que es un clásico de esto. Y a mí, bueno, de todo, obviamente todo el libro es brillante, pero a mí el concepto que más me llama la atención de eso es lo que llaman como el hedgehog concept. Cómo ante cualquier situación tú eres consistente en cómo tú te... Y a mí un ejemplo que me gusta mucho de eso, tú ves, por ejemplo, una empresa como Apple, ¿no? Que en su comunicación, digo, tal vez hace años era muy como soy el challenger brand y ahora que ya está en una posición más como de liderazgo, como de nosotros estamos a este nivel. Se fija, muchos de los competidores los utilizan a ellos como el punto de referencia, pero su forma de atacar va siempre a los mismos principios de bajo que ellos fueron construidos, ¿no? De mejor experiencia de usuario y todo el roadmap de las cosas que desarrollan desde el punto de vista de producto, de software, de nuevas adquisiciones, todo siempre va al mismo. Entonces, eso que dices en los principios pasa mucho también, pasa y esto pasa en todos los mundos, tanto empresas chicas como uno corporativo, que viene un competidor y hace esto. Todo el mundo entra en crisis. ¿Qué hacemos? Bueno, si tú eres el líder en la marca, o sea, tú deberías ser el que marca la pauta, no deberías ser el follower de la competencia. Entonces, a veces ese pensamiento de si yo soy el líder de la categoría, yo soy el que marca la pauta y yo me mantengo en este camino. Entonces siento que se le da, y no digo que no se le deba dar importancia a la competencia, pero siento que a veces se le da demasiada importancia y uno lo que tiene que suceder es que me reduzco al nivel de la competencia y tomo decisiones que Sí, me pueden afectar al negocio. claro. Yo he visto que normalmente esas decisiones que se dan que son decisiones tácticas al final, que se salen quizás de la estrategia que se trazó, normalmente son estrategias de ventas que salen por presión. Alguien tiene que llegar al número y se da y eso sí o sí tienes que llegar. Y a mí lo que yo he notado principalmente es que eso suele pasar es cuando hay una desconexión entre la estrategia operativa versus la estrategia más como la estructura estratégica, perdón. Hay una desconexión entre la estructura estratégica y la estructura operativa, en donde no hay un link específico entre todo lo que tú hiciste, trabajaste bajo tu propósito, visión, propuesta de valor, etcétera, y el día a día, y lo que estás midiendo y lo que estás haciendo. Ahí a veces lo que yo he notado es que hay una desconexión. Lo que trato de hacer generalmente para que esa desconexión no se dé es que cuando trabajo la estructura estratégica, generalmente armo un espacio que lo defino yo como pilares estratégicos. Y esos pilares estratégicos sí, están conectados con toda la estructura estratégica de arriba, pero son los que soportan o dentro de ellos están la estructura estratégica. Entonces ahí es donde viven todos los objetivos que se están desarrollando con los Smart para poder darle seguimiento y para que todo lo que yo le entregue al cliente, en este caso, tenga como una lógica y para el cliente también sea fácil como abrazar el trabajo que se está haciendo. Porque también lo que he notado es que al tener esa desconexión, generalmente toda la estructura estratégica, el cliente la agarra y la engaveta. Y se va full a la estructura operativa, que es vender el número, etcétera, etcétera, lo táctico. Y ahí es donde entonces se comienza a perder. Y en una empresa, y especialmente en un emprendimiento, por los emprendedores ser soñadores, es muy fácil comenzar con un grado como de diferenciación e irte en 5 meses, estar haciendo otra cosa totalmente distinta a la que en un inicio dijiste que ibas a hacer, porque simplemente comenzaron a pasar otras cosas, te volviste tan táctico que al final terminaste ejecutando otra cosa versus lo que tú comenzaste a decir que ibas a hacer, pues. Sí, la verdad que eso es bien común. Creo que también lo que pasa es que cuando uno entiende, cuando al inicio hablo de la situación futura y el presente, esas situaciones futuras pueden ser muy amplias, ¿no? Y a veces como que seguir el rumbo y de ser Cristóbal Colón y decir voy a llegar a América porque voy a llegar a América y va a haber una tormenta y me voy a topar una roca y me topo con unas islas, no, no, pero yo sé que hay más porque esta vaina es redonda y dale para, o sea, como que esos visionarios que pueden tener esa consistencia de decir, no, no, es que ahí es, y yo voy a seguir el rumbo y bueno, el competidor va para otro futuro que él cree que es mejor, pero yo creo que este es mejor. Y esa es la parte difícil, ¿no? Realmente llegar a un punto donde alguien es un visionario y puede realmente tener confianza en las decisiones. Que esa visión es súper difícil, especialmente para emprendedores o marqueteros que están invirtiendo millones de dólares o su vida entera en un futuro que no saben si va a servir.
Es que en el caso del emprendedor, justo lo hablaba hoy con una socia, el emprendedor tiene esta dualidad en donde él tiene que saber y poder expresar la experiencia que tiene para generarle valor a su cliente de alguna manera o a su usuario de alguna manera. Pero al mismo tiempo tiene que navegar la incertidumbre que tiene hacia adelante siguiendo aprendiendo. O sea, no puede parar de aprender. Siempre tiene que estar como on the edge de lo que está pasando. El emprendedor es una persona que está constantemente innovando y generando ciertos contenidos que generalmente la gente no habla, no sabe. Porque tiene que estar ahí, tiene que estar trayendo nuevas cosas para también constantemente generarle valor a sus consumidores, a sus usuarios. Y de esa manera también los clientes comienzan a agarrar confianza en ti porque tú les traes cada vez que tú conversas con ellos o cada vez que te reúnes con ellos, les muestras algo nuevo que en su organización no necesariamente están haciendo porque las organizaciones suelen se vuelven tan grandes que la dinámica se vuelve la misma. Entonces tú estás en un trabajo y generalmente es repetitivo lo que estás haciendo. Y es muy difícil salirte de lo que haces porque ya es tu rol, es lo que te están pagando literalmente por hacer. Pero el emprendedor sí tiene, digamos, esa agilidad o esa facilidad de poder estar agarrando de distintos lados información para procesarla y entender incluso cómo se mejora sus propios procesos. En el caso del emprendedor, el emprendedor en la parte estratégica tiene que agarrar este espacio para desarrollar esa estrategia y tiene que sentarse a hacerlo. Pero el emprendedor tiene que estar full ejecutando porque la ejecución es lo único que te da aprendizajes. En un emprendimiento tú estás constantemente entendiendo dónde tú haces el fit. Entonces tienes que estar ejecutando. O sea, es un poquito la gráfica que tú pusiste al principio que decía el tema de, creo que ponías unos porcentajes. Los porcentajes que tienes abajo. Cuando en el tiempo, sí, tú cuando estás haciendo tu planning, tú gastas el 70% en diagnóstico, luego en qué hacer y luego en acciones. Pero una vez tienes ese plan, casi que se voltea. Tú estás accionando el 70-80% del tiempo y estás simplemente viendo si ese plan no se ha derailed o no se ha salido de la guía que ya tú pusiste. Porque como mencionaba, en el caso del emprendimiento es muy fácil que te llegue como ese new shiny thing o esa cosa que Siempre. brille más Sí. y tú te vayas por eso, porque algún cliente llegó y te dijo, hey, quiero hacer esto contigo y te fuiste por ahí y ya todo el negocio, el resto del negocio lo dejaste de lado y bueno, o sea, es muy fácil hacer ese desboque de las vías, pues. Entonces, por eso te decía que para mí el emprendedor tiene que tener un tiempo en la estrategia, pero también tiene que tener buena parte, después de tener esa estrategia, buena parte ejecutando y siendo muy táctico con lo que hace, ¿no? Y estos tiempos que puse aquí fueron diseñados particularmente en cómo crear la estrategia desde cero, ¿no? Claramente cuando tú ya tienes la estrategia cerrada, dices, bueno, esta es mi estrategia, luego ya te vas a ejecutar, ¿no? Y luego hay una fase que es de optimización de la estrategia. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es, bueno, ya estás ejecutando y trata de aprender lo más rápido posible para ver si la estrategia está dando señales de vida, ¿no? Porque si la estrategia no está dando señales de vida, hay que regresar un poco Hay- al diagnóstico, ¿no? sí, hay algo mal. ¿Será que el diagnóstico lo hicimos bien? ¿Será que el diagnóstico nos falló? ¿Qué pasó en el diagnóstico realmente? ¿Por qué la estrategia no está sirviendo? Y ahí es donde empieza este círculo y por eso es que en el último slide que puse, realmente hablo de que tienes que tener, o sea, al final una situación actual, una situación futura, cuáles son los problemas que vas a priorizar, qué principios vas a seguir, cómo vamos a hacerlo, qué vamos a hacer, perdón, y cómo lo vamos a hacer. Y luego se repite, ¿no? Bueno, situación actual, ¿qué pasó? Y luego realmente se vuelve como este círculo virtuoso, estás como ya como optimizando ya tu estrategia, ¿no? Y en esa situación futura se define mucho también de la visión de hacia dónde quieres llegar con el emprendimiento. Y yo me acuerdo que justo en enero estaba trabajando con otra empresa y estábamos revisando la visión. Y dentro de la visión ellos quisieron colocar la palabra innovación. Y eso luego cuando se comunicó la estrategia al equipo, cambió mucho el mindset de cómo comenzaron a operar. Porque ellos, cuando cambiaron la visión antes era un poquito más operativa. Nosotros hacemos láminas de plástico reciclado. Y cuando se le integró la parte de innovación dentro de esto, los mismos planes que
que se tenían antes comenzaron a cambiar totalmente porque también incluso se dijo, hey, podemos hacer tenemos todas estas posibilidades que podemos ir metiendo dentro de un roadmap de, no sé, 2 años o 3 años y podemos entonces ir desarrollando y sabemos que somos una empresa de innovación que sí utiliza este material para desarrollar nuevos productos y servicios, pues. Entonces, una palabrita que cambies en la visión sí puede como cambiar mindsets dentro de la organización. 100%. Y ahora que mencionas eso antes de pasar al siguiente tema, no recuerdo en cuál libro lo leí, pero creo que este tema que mencionas de la visión es tan importante que creo que cuando hablamos de sí, que tenemos que hacer una empresa y tenemos que escalar y escalar y escalar y cómo escalamos una operación. Y lo que recuerdo haber leído en este libro es que el secreto de escalar no tiene que ver necesariamente con la operación, no necesariamente tiene que ver con tener un proceso sofisticado, tiene que ver con que todo el mundo esté on board con el tema de la estrategia, porque eso es lo que va a permitir que cada persona en el momento que estén cuestionando o planteando alguna iniciativa nueva, además, ok, pero ¿cuál es la estrategia? ¿O qué es lo que necesita la empresa? ¿O cuál es la visión? ¿Se encaja con eso sí o no? En vez de tener que estar todo el tiempo cuestionando, porque al final, o sea, cuando una empresa va creciendo, no va a tener el tiempo de pasar absolutamente todas las decisiones por todo el personal. Entonces sí me parece bien interesante eso que mencionas, porque justo creo que es tan relevante que a veces no lo ven por sentado. O sea, a veces la gente lo deja de lado y creo que definir eso, y no solamente definirlo, o sea, que la gente lo tenga presente en la mente, le, le ayuda a que las empresas puedan tener. Yo creo que hay un ejemplo que siempre ponen es de Facebook, ¿no? Cuando les dijo Mark Zuckerberg como el próximo foco aquí va a ser como Win en celulares, en mobile, y que prácticamente todos los experimentos que diseñaban sus product managers y demás era buscando cómo lograban mejor engagement en celular. Eso, o sea, no era como, bueno, ¿y qué tal si ahora hacemos una versión de Facebook para pantallas en supermercados? No tiene nada que ver con la estrategia. Y yo creo que ese tema, la razón también por la que ves que una empresa como esa es tan grande hoy, ¿no? Y esa es una de las razones por la que antes 100%. mencionaba el tema de la conexión de la parte estratégica con la parte operativa. O sea, como ese puente que a veces no necesariamente se da. Lo que hace que cuando tú generas ese puente es justo lo que tú mencionas, Félix, que si alguna decisión en alguna reunión se está dando, alguien pueda cuestionar y decir, eso es parte de nuestra visión, eso es parte de nuestra propuesta de valor, eso es parte de nuestro propósito, y si no lo es, entonces simplemente se descarta y puede seguirla, porque yo he estado en muchas reuniones donde a veces como que se queda como un embudo la decisión, porque nadie sabe qué decisión tomar, y esto hace que puedas descartar muy fácilmente qué es prioridad y qué no. Claro. Bueno, buen tema esta discusión. ¿Por qué no pasamos al siguiente tema? AI. ¿Qué onda? ¿Cómo empezamos con una estrategia desde cero con AI? Tomando un poco el proceso que nos acaba de mostrar, nosotros llevamos este proceso a un prompt de AI que les voy a compartir en este momento y básicamente lo que nos permite es mostrar un problema y con base a ese problema que nos ayuda a hacer ese brainstorming, ¿no? Porque hemos visto con el tema de inteligencia artificial es que cuando solamente le damos una instrucción, desarrollamos una estrategia, tal vez el output no va a ser tan bueno. Por eso necesitamos trabajar con este tipo de prompts para que la información que yo quiero al final de todo esto sea un reflejo de todas esas diferentes respuestas que le fui dando sobre el proceso, ¿no? Entonces, obviamente, en aras del tiempo lo hicimos bastante anticipadamente. Y básicamente este prompt lo que hace es pasar por el proceso que nos mostraste de la definición del problema, analizar la causa del contexto, generar soluciones, evaluar las opciones y de ahí convertirlo en un plan de acción. De salida le colocamos un problema que, bueno, en algún momento, hace más de 10 años, cuando estuve tratando de hacer un startup de esto, me metí de lleno, en ese entonces no había ChatGPT, el tema de cómo poder conseguir proveedores para lograr de una manera confiable, ¿no? Un proceso que al día de hoy todavía no está 100% solucionado, ¿no? Entonces, una vez que le di este problema, ya automáticamente me hizo como algunas preguntas para clarificar, ¿no? ¿Qué tipo de proveedores te refieres? ¿Cuál es el objetivo principal? Criterios, restricciones y demás.
yo le di el input y especifiqué que eran para temas del hogar, que puede ser de construcción y demás, que son como las cosas que normalmente generan más incertidumbre en el consumidor. Basado en eso, comenzó a entrar más en detalle de, ok, analicemos el root cause, ¿no? Yo le di algunas posibles problemáticas y basado en eso ya le pedí que hiciera un brainstorming de posibles soluciones ante esos posibles problemas, ¿no? Obviamente aquí yo le di los problemas porque, bueno, ya tenía como bastante noción del tema. Sin embargo, yo también podría perfectamente acá decirle, y me voy a desviar un poco, pero voy a decir que sugiéreme posibles. eh, y ahí entonces me da la información, ¿no? Relacionado al tema de información, relacionado al problema de proveedores, financieros y logísticos, muy similar a lo que le había puesto, ¿no? Pero en este caso, no perfectamente se lo puede pedir para que haga ese brainstorming, ¿no? Obviamente nosotros este prompt lo compartimos en el newsletter. Y finalmente, una vez que ya tenemos todas estas problemáticas, le decimos genera las soluciones, ¿no? El brainstorming. Entonces me dijo acá, a una plataforma digital, investigación de mercado, etcétera, etcétera. Claro, pero aquí, si nos ponemos a ver, como muy genérico, ¿no? Muy genérico la información, así que yo le pedí que fuera un poco más específico. Ya entonces entró un poco más de detalle. Ok, cuando hablamos de plataforma digital, ¿qué específicamente? A que se enfoque en esto, que pueda filtrar de esta forma, que integre este tema. Y entonces se fue un poquito más deep con las recomendaciones. Y finalmente le dije que procediera con la parte de evaluación de opciones, ¿no? Entonces, ya basado en eso, para cada uno de esos puntos, definió para mí como posible creador de una aplicación, que es lo que en este caso me está sugiriendo, ya me está diciendo como en dónde puedo ir enfocándome. Esto es viable, tiene alto impacto, requiere gran inversión, eso sí, y un gran tiempo. Estas otras tareas como el estudio de mercado y demás. Y bueno, esto básicamente ya al final lo podemos traducir en un plan de acción donde dice exactamente punto por punto como yo de todo el plan ese que del problema al inicial sin tener como un plan ya lo puedo transformar en una serie de acciones que yo debo tomar de, ok, cuáles son los criterios que yo voy a validar en el producto, cómo voy a hacer esa selección, cómo voy a hacer el proceso de feedback y de evaluación, pruebas y demás. Entonces, básicamente esto en un tiempo de 5 minutos, básicamente pasamos por todo ese proceso de un solo problema, yo nomás le dije un problema así superficial, y ya ven cómo eso se pudo traducir en un plan bastante robusto, que bueno, evidentemente le podemos ir dando el feedback para decir, quiero concentrarme en esto o quiero enfocarme en esto otro, ¿no? Pero bueno, ese es el resumen, cómo pudiéramos llevar una estrategia en caso de que lo estemos analizando desde cero a un plan de acción concreto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Buenísimo. La verdad que yo creo que uno de los problemas también que tiene todos estos prompts es que genera tanto contenido, ¿no? O sea, tanto contenido el que hay que consumir. Y creo que ese juego es el que hay que tener qué tanto jugás con AI para ir como indagando esos problemas y que te debe priorizar, ¿no? O sea, le puedes preguntar, búscame en internet con Deep Research o con el de Analiza, ¿verdad? Ese feature, analízame este problema más y voy a buscar más fuentes y analicé más seria en la búsqueda, ¿no? Y eso creo que es de las grandes ventajas que cuando estás pensando en un escenario actual, ¿verdad? Esta es mi empresa y te haga preguntas, ¿qué más tengo que preguntarme sobre mi empresa? Te ayuda a evaluar tu situación actual. Bueno, ahora ayúdame a generar futuros, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me interesa generar ese futuro? Y luego, bueno, dame problemas. Y ahora hazme research en esos problemas y lo estás haciendo como más adentro. Yo creo que es excelente este prompt. Creo que el flow es también como utilizas deep research, perdón, para que pueda adentrar aún más a esos problemas, ¿no? Yo creo que ahí, por lo menos en ese proceso, para mí lo más importante de hacer, por lo menos esta parte estratégica, es que si nos ponemos a pensar en el comportamiento humano, realmente no cambia. O sea, si estuviéramos analizando, esto tal cual que estamos viendo acá son exactamente los mismos problemas, por lo menos en el momento que estuve evaluando el tema del startup hace más de 10 años. Y al día de hoy no hay una solución, por lo menos estoy hablando caso Panamá, ¿no? Y seguramente en Latinoamérica tampoco hay tantas soluciones de eso. No hay una solución realmente eso. Y el problema sigue estando, ¿no? Entonces yo creo que ayuda muchísimo como en ese entendimiento de como el principio básico de cuáles son los problemas de raíz, cuáles son esas potenciales barreras que me puedo encontrar en el camino, poder anticiparlo. Evidentemente la respuesta no va a ser perfecta, van a haber cosas que tal vez no van a estar actualizadas porque curiosamente
Estamos hablando dentro de ChatGPT, pero no menciona por ningún lado el tema de utilizar AI. Entonces, el tema del Deep Research creo que ayuda a complementar esto con información más reciente de temas que estén tal vez con problemas emergentes, necesidades emergentes, o inclusive sustentarlo con data que nos compruebe si todavía sigue habiendo una oportunidad en ese problema o no. Yo creo que ahí es donde, o sea, no, ambas cosas se complementan. O sea, yo acá estoy como haciendo el brainstorming y ya la parte de deep research como que me puede ayudar a validar ciertas de estas cosas en vez de yo tener que hacer todo ese proceso manual. Yo solo quiero agregar que, o sea, me parece belleza el output que sacaste con ChatGPT. Aquí yo lo único que agregaría es que otra cosa que a veces he observado también en las organizaciones es que a veces logran tener estos planes y la parte que les es difícil es como dar seguimiento. ¿Por qué? Porque normalmente los planes tienen que vivir y bueno, las organizaciones son procesos, que estos planes hacen que ese proceso tenga una dirección. Entonces, normalmente estos planes tienen que vivir en algún espacio para poder de alguna u otra manera irlos midiendo y es importante también definir esas herramientas en donde estos planes que salen de estos análisis puedan entonces vivir, poder darle seguimiento, cualquier parte del equipo pueda observarlos y pueda comentar. O sea, como un documento, yo a veces le llamo documento vivo, y eso es súper, súper importante para que todo el mundo esté alineado eh, y se pueda accionar, ¿no? Si no, entonces queda mucho a veces en el aire. Sí, 100%. Bueno, pues qué excelente conversación la que tuvimos hoy. Espero que se le haya pasado bien a nuestros oyentes y gracias Ulises y Félix como siempre una semana más. ¿Algunas últimas palabras de Félix y luego Ulises? ¿Qué piensan? Y yo creo que para mí las tres lecciones más importantes con este tema de la estrategia es, uno, que nos permite definir lo que mencionaste, qué hacer y qué no hacer. Lo segundo, eso nos puede ayudar también a tener consistencia en lo que hacemos. Y lo tercero, que a nivel operativo, ya en el día a día, nosotros tengamos como ese norte y que todas las decisiones que se hagan pensando en ese objetivo y no tengamos que estar replanteándonos cada vez que se nos ocurre algo más, ¿no? Yo creo que eso para mí es lo más importante y que, bueno, evidentemente el tema de la AI nos ayuda muchísimo si estamos en un proceso desde cero o inclusive estamos dentro de una empresa y estamos replanteando un problema nuevo al que queremos incursionar, sirve como para por lo menos tener esa visibilidad de cuáles son esos potenciales problemas que nos podemos encontrar y que bueno, sea una base para armar mi plan de trabajo. Sí, para mí Félix lo resumió muy bien. Yo nada más diría, y reforzando lo que dijo al final, cualquier empresa, emprendimiento ahora mismo tiene que estar utilizando AI porque te facilita mucho los procesos, te acelera también muchas decisiones y a veces como empresarios, emprendedores o lo que sea, a veces te puedes quedar en cuellos de botellas muy fácilmente que la inteligencia artificial te ayuda a destapar y a poder fluir, a poder tomar decisiones, a poder hacer el trabajo más rápido, a poder hacer contenido mucho más rápido. Y uno tiene que aprovechar esos, digamos, esos capabilities que hoy existen, porque antes no existían, antes era bien complejo hacer cualquier cosa, ponerte a pensar qué contenido ibas a hacer, desarrollarlo, o sea, era mucho trabajo y ahora el AI realmente te facilita mucho la vida. Yo he ganado vida con el AI. Sí, todos. Bueno, gracias, que tengan una feliz tarde y nos vemos la siguiente semana. Chao, hasta luego. Hasta luego.